Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de todos los santos. Hay historias muy bonitas, historias hermosas. Me quiero quedar con dos historias. Uno es Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que hay que hacer todo lo ordinario de modo extraordinario. Y Santo Domingo de Sabio, un niño de los salesianos, que él no fue salesiano, pero que formaba parte de ese grupo. Un día el padre San Juan Bosco, platicando, decía, bueno, para ser santo hay que hacer lo mismo que decía Santa Teresita, ¿no? Lo ordinario de modo extraordinario y dar lo mejor de mí. Hoy vamos a estar hablando de los santos. Sin más, bienvenidos. Marina, te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Como bien dijiste, hoy, 1 de noviembre, que celebramos la solemnidad de todos los santos, es una oportunidad que nos da la Iglesia para recordar que Dios nos ha llamado a todos nosotros a la santidad. Podemos ver en la Escritura que dice: Dios sean perfectos, como nuestro Padre Dios es perfecto, y estamos todos llamados a eso. Pero en realidad vamos a ver un poquito que los primeros santos fueron los discípulos de Jesús. Después los mártires, que son los que murieron por Cristo. Más tarde también los confesores, confesores porque confesaron con su vida, su fe. Las vírgenes y muchos cristianos que, por ser fieles a Dios y a la Iglesia, vivieron las virtudes de una manera heroica. En realidad la Iglesia no puede contar cuántos santos hay, la cantidad de santos en el cielo, porque son innumerables. Por esa razón es que hoy celebramos a todos los santos. En realidad se consideran las personas para que sean santas, digamos, canonizadas. Son pocas, porque es todo un proceso que se debe de llevar para que sean parte del canon, parte de los, digamos, que los santos reconocidos por la Iglesia. Pero todos ellos nos ayudan con su ejemplo y con su intercesión. ¿Y qué es eso de la intercesión? Es que al venerar a estos santos, nosotros, al conocer su ejemplo de vida, nosotros primero queremos que sean un ejemplo y después queremos que también intercedan por nosotros ante Dios. Ya sabemos nosotros que solo es una veneración. Todas las gracias proceden de Dios nuestro Señor, no de los santos, ¿verdad? Es importante esa aclaración. Hoy en especial estábamos platicando que los santos pueden ser declarados patronos, patronos de un país, patronos de una diócesis o diferentes gremios o diferentes causas. Y es muy interesante porque hemos decidido en la Iglesia nosotros hablar de estos patronos, que en realidad podemos encontrar que son hombres y mujeres, como tú, como yo, que han vivido en todos los siglos. Pueden ser niños, jóvenes, abuelitas, hay de todas las razas y de todas las lenguas, y es muy interesante conocer sobre estos patronos, eh, ya les digo, de un país o de una causa en especial. Hay santos, patronos muy antiguos y unos muy, muy modernos. Podemos empezar desde, pues no sé, desde San José, que es el patrono de todos los padres de familia. También, como él fue carpintero, también a veces se le considera el patrón de todos los trabajadores y de los carpinteros. Pero es muy hermoso San José, que es el esposo de la Santísima Virgen, el padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? También, mucho antes, también Santa Ana, que es la esposa de San Joaquín, que fueron los padres de la Santísima Virgen. A Santa Ana, que sabemos que en su edad adulta concibió a la Virgen María, también la consideran patrona de todas las abuelitas dentro de la iglesia. También tenemos nosotros a muchos de los apóstoles y a muchas de las, em, digamos que a muchas de las personas que estuvieron en tiempo de Jesús. Por ejemplo, me llamó la atención mucho María, la de Betania, María, la hermana de Marta, que también era hermana de Lázaro, al que resucita nuestro Señor. Santa Marta, perdón, sí, Santa Marta es la patrona de todas las amas de casa. Me llamó mucho la atención que la ponen
con una canastita con comida, agua, porque es la que está toda ocupada y diciéndole a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Y cuando dice Jesús, María ha escogido la mejor parte. Pero bueno, a Santa Marta, que es la patrona de todas las amas de casa y de las cocineras, también, también la he conocido últimamente. Y así hemos conocido a muchos de los personajes y de los apóstoles. Como les comentaba antes en el programa, que muchos niños que se han vestido de los apóstoles han investigado. Un niño investigó que San Lucas era médico y también es considerado patrón de todos los médicos. Y Santo Tomás, que había sido también constructor y arquitecto, que es patrono de todos los arquitectos y de los constructores. Así nos podemos ir con cada uno de los apóstoles que son patronos de diferentes países también. Marina, ahorita que mencionabas de diferentes países, es curioso, pero muchos países tienen a un santo, como por ejemplo patrono, Australia, de Santa María Maclilo, pero es curioso, en Latinoamérica los patronos es la Virgen María, pero en diferentes advocaciones. Por ejemplo, Brasil es Nuestra Señora de Aparecida, Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? España en el continente europeo es Santiago Apóstol, ¿no? Pero y Estados Unidos es María de la Inmaculada Concepción. Y no solamente los países pueden tener patronos, sino también regiones o estados. Entonces, por ejemplo, San Junípero Serra es patrón del estado de California. Santa Viviana es patrona de Los Ángeles y San Francisco de Asís es de San Francisco, California. Entonces, es bien interesante esto y la riqueza de los santos que están detrás de buscando la santidad por región, por profesión e incluso por generación, ¿no? El otro día platicabas tú de Carlo Acutis, que se consideraría como el primer santo millennial. Estaba muy metido en los temas de internet, de promover la Eucaristía. Tenía una página para promover los milagros eucarísticos, perdón. Y está, por ejemplo, Chiara Corbella. Ella murió en el 2012. O sea, es decir, es increíble, pero muchos la conocieron. Ella fue diagnosticada con cáncer y quiso tener a su hijo y murió por no recibir el tratamiento. Guido Vidal Franca Schaffer es un médico brasileño que si ustedes lo buscan en internet se van a encontrar un joven surfeando. Era un seminarista que también murió de cáncer y que era surfista. Entonces es bien interesante ver cómo los santos nos marcan un camino aprobado por la iglesia para ganarte el cielo. Y si ser madre de familia, ser un buen joven que navega de manera santa en internet o un surfista te va a ganar el cielo, pues yo creo que es una riqueza que solamente la religión católica tiene, ¿no? Que hacer lo que te nace hacer, porque ser surfista es algo que Dios te pide, o sea, Dios te dio las habilidades para ser surfista. Si te gustan las computadoras, pues es algo que también te dio. Y creo que estos nuevos santos nos muestran que hacer de manera extraordinaria lo ordinario es un camino de santidad, ¿no? Hacer la voluntad de Dios incluso es también algo de alguna manera agradable, ¿no? Sí, claro. Es increíble todos estos, no quiero decirle modernos, porque hemos vivido, bueno, yo he crecido admirando a muchos en vida, como San Juan Pablo II, porque lo conocemos bueno, yo es el Papa con el que ha durado tantos años de mi vida, y lo llegué a ver cuando visitó México. Entonces, es increíble cuando uno se pone a pensar, yo vi un santo en vida, pero no solo eso, sino por todas las enseñanzas de San Juan Pablo, por ejemplo, que fue el primer papa no italiano, que fue el papa polaco, que fue el papa peregrino, porque fue de los primeros que viajó a tantos países para llevar la palabra, que fue el que defendió la vida, claro, todos los papas anteriores, pero con todos sus escritos y encíclicas, el papa Juan Pablo defendía a la vida, la vida en todo, desde su concepción hasta la muerte natural.
y hablaba de muchas cosas, sobre todo el Papa Juan Pablo vino a renovar de muchas maneras la iglesia, pero sobre todo porque fue una época difícil cuando acabó el comunismo y él fue el que fue, digamos, el artífice de que cayera el comunismo y muchas otras cosas también. Después siguió Benedicto, que no sabemos si algún día, ¿verdad?, vaya a ser también parte de la lista de los santos canonizados, seguro va a ser. Pero bueno, la Madre Teresa de Calcuta, mucha gente también la ha conocido. Gente muy cercana a mí pudo hablar y escribirle y le escribieron cartas. La Madre Teresa, tengo una amiga que tiene una carta de la letra de la Madre Teresa y la conoció. Y es increíble porque vemos que sus obras, sus orfanatos, las hermanas de la caridad y todo lo que ha fundado sigue. Y lo podemos visitar, podemos ir a visitar estos lugares. Entonces, no es solo hablar de santos que vivieron en los primeros siglos o en la Edad Media, es algo actual. Podemos ver que todas estas, digamos que por sus frutos los conocerán. Y vemos todos estos frutos de santidad que han dado solo por la fe y por ser fieles estos santos que les he mencionado, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, y muchos otros que, como dijo Bernardo, son regionales. Cada uno sabe de su propia ciudad, algunos. eh, yo soy de la Ciudad de México por ejemplo, tenemos muchísimos niños jóvenes que murieron en la Guerra Cristera, también por defender su fe, gritando "Viva Cristo Rey", y son jovencitos que conocemos a varios y sabemos la historia en México, y así me imagino que cada país tiene sus propios santos y mártires, y es muy lindo conocerlos e investigarlos, como dijo Bernardo, es solamente buscarlo, ahora que hay tanto acceso a la información para saber más de ellos, ¿verdad? Marín, ahorita que hablabas, me encantó muchísimo lo que decías del Papa Juan Pablo II. Eh, el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Carlos Acutis, y podemos poner un sinfín de números y de nombres de gente cercana a nosotros. Como que muchas veces tenemos la idea de que el ser santo es de tiempos antiguos. Es decir, solamente pueden ser santos los que vivieron en tiempos de Cristo, o los que vivieron en los años 1500, o los que vivieron en la guerra, y no vemos la santidad como una cosa cercana a nosotros y más aún al alcance de nuestras manos. Es muy triste, si se puede decir así, el contemplar esa ilusión de querer santo hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera lo ve como una posibilidad real en su vida o real en nuestros tiempos actuales. Si el Papa Juan Pablo II pudo ser santo, si la Madre Teresa de Calcuta pudo ser santa en nuestros tiempos, Carlos Acutis, quiere decir que la santidad está al alcance de todos y en todos los tiempos, no nada más en los tiempos antiguos. Y fíjate, yo ya para terminar, esto que decías, Jorge, tanto el cuerpo de Carlo Acutis estaba incorrupto como el de otros santos que si uno va al lugar donde está depositado el cuerpo, vas a encontrar que están incorruptos. Entonces, un joven, un adolescente con cuerpo incorrupto, igual que Santa Bernardita de Subirús, que está en Lourdes, en cuerpo incorrupto, Santa Catalina de la Bouré, de la Medalla Milagrosa, cuerpo incorrupto, San Juan María Vianney, también cuerpo incorrupto, lo mismo que Carlo Acutis, ¿no? Entonces, es bien actual, es un campo común y es totalmente alcanzable, ¿no? Nomás sí hay que aclarar que la iglesia no canoniza o no beatifica a todos los que son santos, sino a aquellos que muestran un camino particular. Cuando existe otros que por ese mismo camino ganaron la santidad, la iglesia no hace todo el proceso.
Es el caso, por ejemplo, de mi patrono, San Bernardo. Toda la familia son beatos o siervos de Dios, pero todos se ganaron el cielo bajo la misma, siguiendo el mismo camino que eran los monjes cistercienses, ¿no? Entonces, San Bernardo, que era el líder de la familia, es santo, y los demás no fue necesario llevarlos hasta el proceso de canonización, ¿no? Entonces, seguramente muchos jóvenes querrán seguir a Carlo Acutis, no serán procesados, pero sí sabrán, sí tendrán la certeza de que es posible serlo, ser santo. Yo creo que eso es bien interesante de lo que decías, Jorge. A veces podemos llegar a pensar que en la antigüedad y en los castillos medievales y ser santo, no, Carlo Acutis fue santo. El padre Pío fue santo en medio de una guerra mundial. Entonces es posible serlo y ellos nos dan esa como esperanza, ¿no? Claro. Yo también, solo para terminar el programa, decirles que hay una característica que todos comparten, y es esa amistad con Dios, pero esa amistad no surgió espontánea. Todos estos santos, cuando lees sus vidas, ellos de verdad eran amigos, podría decirse, de nuestro Señor, lo amaban de verdad, y a la Santísima Virgen. Todos comparten este amor. ¿Pero por qué? Porque son personas que hacían oración todos los días. Si podían, iban a misa diariamente y comulgaban. Conocían las Escrituras, leían la Biblia, conocían el catecismo de la Iglesia Católica, trataban que su vida de verdad, no nada más, no solo pecar, sino realmente ir más allá. Suena tal vez muy extraño, pero era heroico. Llevar esas virtudes que es, no sé, me imagino como Santo Domingo Sabio, que acabo de leerlo. Él sabía que alguien de sus amigos había hecho trampa, pero él no decía nada, y a veces hasta se echaba la culpa para que no los regañaran. Digamos que llevaba de manera heroica eso, el tratar bien a sus compañeros, y son pequeñas cositas, pero que si van sumando una con otra, son pequeñas cositas heroicas que se van haciendo muy, muy grandes. Entonces es lo que podemos hacer ahora nosotros, es cosas muy, muy simples, muy pequeñas, pero heroicas a los ojos de Dios, porque nos hacen acercarnos más a Él y hacer esa virtud, el sacrificarse un poquito, el tener paciencia con las personas que tenemos alrededor, sobre todo las personas mayores, el desprendernos de un gusto para sacrificar mi tiempo para poder ir a ayudar a alguna causa en la iglesia, algún apostolado, el tener la paciencia de hablar con alguien que está muy solo, que se siente deprimido. Todas esas pequeñas cositas que podemos hacer, todo esto son cosas que nos llevan a vivir esa santidad que Dios nos pide, y espero que lo recordemos y que lo vivamos. Marina, te agradezco muchísimo, Bernardo. Y el ser santo, pues es eso, amar a Jesucristo con absoluta pasión y transmitir ese amor a los demás. Hablábamos, no pusimos casos concretos, pero todos esos santos mártires, pues dieron su vida por algo o por alguien, por amor a Jesucristo. Es decir, el amor a Jesucristo te lleva a ese sacrificio supremo de dar tu vida por algo más. Y es algo que tenemos que hacer, aspirar a eso, aspirar a enamorarnos apasionadamente de Jesucristo, radicalmente de Jesucristo, y ese amor es el que nos va a llevar a darnos a los demás, y ese amor es el que va a llevarnos en este camino, en este peregrinar de la vida. Sin más, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Bendiciones.